Bienvenidos a Tres Respuestas. Hoy tenemos un espacio muy especial en este podcast cuando llegamos a nuestro episodio número 102, que son prácticamente 2 años intensos de estar haciendo esos encuentros semana a semana para dialogar, para conversar y para poder discutir sobre las tendencias, los temas que inciden en nuestra sociedad, que tienen que ver con innovación social, con humanismo, con cultura, economía, y donde hemos tenido la participación de premios Nobel, donde hemos tenido la participación de presidentes en ejercicio, de expresidentes, de artistas, de deportistas, de emprendedores. Pero hoy este episodio es muy especial para mí porque vamos a tener una conversación con miembros de las 3 generaciones de Dreamers and Makers, el programa de innovación social y de aceleración del liderazgo juvenil que la Fundación I+D tiene en todo el territorio de Colombia y que este año también se ha extendido a otros países. Hoy vamos a dialogar con personas que ya tienen récord probado de gestión de proyectos en el territorio y de cómo esta juventud, que es presente y futuro para nuestro país, que es esperanza, motivación y referente, tienen para transformar sus comunidades. Ellos, que pasan por un proceso muy riguroso de selección, han estado presentes en estos programas de formación. Algunos han estado también en los programas de aceleración internacional, otros han ido creciendo también sus redes y sus proyectos. Así que este es un episodio que está en mi corazón y que espero que a todos quienes siguen este podcast les guste y puedan también conocer más en detalle sobre estas valiosas experiencias de liderazgo. Entonces, quiero que abramos esta conversación y no sé quién se va a aventurar de primero. Bueno, buenos días, señor presidente. Mi nombre es Manuela Álvarez, tengo 19 años y trabajo actualmente por poder llevar educación financiera a todos los jóvenes del país con un proyecto llamado FinLab que nace de esa pregunta, decir, ¿por qué en Colombia si hay tantos jóvenes soñadores? Porque Colombia es un país lleno de jóvenes soñadores. No han tenido las herramientas suficientes para poder convertir esos sueños en oportunidades reales. Entonces trabajamos con talleres junto a la ANDI, hemos tenido el privilegio de trabajar para llevar talleres, también hemos creado plataformas aliándonos con la tecnología, que pues actualmente el mundo está evolucionando muy rápido. Entonces creamos una plataforma totalmente adaptada y contextualizada a cada realidad de cada territorio para que cada joven tenga acceso a una herramienta que le permita aprender la educación financiera, porque educación financiera, más allá de qué es el interés compuesto, el ahorro, el presupuesto, es empoderar a los jóvenes con libertad, tranquilidad, confianza y con la capacidad de decidir conscientemente. Y una pregunta que me encantaría poder como escuchar cuál es tu perspectiva y tu respuesta sería, el sistema educativo en Colombia tiene varios vacíos, pero ¿cuál crees que es realmente el vacío más importante por el cual deberíamos trabajar como jóvenes, como líderes en cuanto al sistema educativo del país? Manuela, muchas gracias por esa pregunta y te la quiero contestar desde una preocupación genuina que he tenido en mi vida y que todavía la sigo teniendo, y es en qué definimos el éxito de un sistema educativo. Porque yo creo que estamos altamente presionados por tener competencias. Cómo nos va en matemáticas, cómo nos va en lenguaje, cómo nos va en ciencias. Pero partamos de una base. América Latina, esta región tan bonita que compartimos, América Latina y el Caribe, tiene más o menos el 8% de la población mundial. Y tenemos el 30% de los homicidios que se producen en el mundo, y principalmente víctimas y victimarios están entre los 18 y los 28 años de edad. Es dramático. Es decir, tenemos una región muy violenta y donde los jóvenes son las principales víctimas y los principales victimarios. Si partimos de ahí, ¿cuál es el indicador de éxito del sistema educativo? No es solamente con qué competencias salimos graduados o qué herramientas de competitividad tenemos en términos educacionales, sino cómo podemos tener una mejor sociedad, cómo podemos derrotar esos fenómenos de violencia y cómo podemos también ayudar a que se transforme la sociedad de manera estructural.
Entonces, eso parte de la formación en valores, de la formación en principios, de resolución de conflictos, de inteligencia emocional, de saber ventilar diferencias y construir también en la diferencia. Entonces creo que esas son herramientas muy importantes que el sistema educativo debería tener. Porque tan importante es tener personas con buenos indicadores académicos como tener buenas personas y personas que en su codificación ética y su codificación moral y en su comportamiento sepan de plano que van a rechazar ciertas tentaciones que están presentes en nuestra sociedad. Ese para mí, ese es el punto central al cual tenemos que llegar con la educación. Y voy a decirte una cosa, y me alegra que Manuel haya planteado el tema de la educación financiera, porque yo recuerdo que en las mismas pruebas PISA estaba siempre el elemento de la educación financiera y el gobierno anterior al mío decidió sacar ese componente de la medición porque nos iba muy mal. Y yo creo que la educación financiera, que muchas veces ha sido tergiversada, que alguien dice es que es una educación para los banqueros o al servicio de los banqueros. No, la educación financiera es muy importante en una sociedad. Es la cultura del ahorro, es la cultura de la inversión, es saber entender para qué se necesita un sistema pensional, es entender qué es una tasa de interés, es también protegerse frente a la usura y frente a otros fenómenos. Entonces, cuando yo pienso, por ejemplo, en ese tema en el que estás trabajando, creo que es un impacto fundamental para nuestra sociedad y que nos permite también como sociedad ayudar a que la juventud tenga cada vez más independencia frente a decisiones económicas que tiene que tomar. Desde comprar un inmueble o comprar un vehículo o abrir sus primeras cuentas de ahorros o cómo debe cotizar y cuándo debe cotizar al sistema pensional. Entonces, yo creo que de manera acertada estás en un tema que creo que es trascendental. Pero frente a tu pregunta, creo que esa es la preocupación más grande que yo tengo. ¿Cómo podemos incorporar como el principal elemento de éxito tener buenos seres humanos que sean capaces de rechazar la violencia, la tentación de la criminalidad? Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, presidente, mi nombre es José Manuel Vargas, tengo 20 años, soy una persona que cree incansablemente en el poder de la transformación a través de la educación, de las oportunidades para los jóvenes del país. Y ahí nace mi organización que es Country Builders, una fundación creada para llevar educación, temas de valor público, emprendimiento y activismo ambiental a las zonas más alejadas del país. Sobre todo porque somos un país donde los jóvenes son talentosísimos y como tú lo dices, aquí incluso el estrato talento. Colombia tiene personas talentosísimas, pero no les llegan las oportunidades. ¿Tú cómo crees que esas oportunidades pueden llegar a esas zonas más alejadas para que esas personas que son talentosas en educación, en deporte, en emprendimiento, puedan salir de esos territorios y puedan mostrarle ese potencial al resto del mundo? Tú sabes, José Manuel, que escuchándote, iba reflexionando sobre algunos aspectos que tienen que ver con el emprendimiento y con las oportunidades, porque ustedes son parte de una generación que va a tener abundancia de cosas que eran escasas de pronto para mi generación, inclusive para las generaciones anteriores. Ustedes van a tener una abundancia de contenidos, una abundancia de conocimiento y la inteligencia artificial va a ir cerrando esas brechas también. Y por lo menos las de acceder inicialmente a muchas de esas fuentes de conocimiento. ¿Y por qué empiezo por ahí? Porque esta semana, mientras estamos teniendo esta conversación, el Papa León XIV lanzó su nueva encíclica que tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo la sociedad la va a adoptar. Y él dice, esto no es un enemigo, pero la tecnología tiene que estar al servicio de lo humano. Tiene que tener al ser humano en el centro. Y yo creo que una de las primeras oportunidades que tenemos que lograr es masificar el acceso de la juventud a la tecnología. Maximizar el acceso de los jóvenes a la fibra óptica o a la conexión satelital, a la conexión a través de dispositivos móviles y también dedicados, pero acceso de tal manera que se puedan ir acortando distancias, sobre todo en los lugares más apartados,
donde muy seguramente no vamos a tener el profesor ideal de bilingüismo, donde no vamos a tener el profesor ideal de emprendimiento. Y cuando digo, no lo digo peyorativamente, sino que son procesos que tardan mucho tiempo. La inteligencia artificial va a cortar distancias, porque en muy pocos meses, si no de pronto en muy pocos años, cualquier joven en cualquier lugar apartado del mundo va a poder a través de la tecnología conseguir un tutor de inteligencia artificial para aprender un idioma, o para aprender finanzas, o para aprender competencias específicas, o para aprender cómo hacer un plan de negocios, o para saber cómo hace un P&G, cómo se lee un balance, cómo se puede ser más productivo en distintas actividades. Y yo creo que esa es una oportunidad que tenemos que garantizar. Y en sociedades como la nuestra, garantizar el acceso a esas herramientas tecnológicas, a esa conectividad. Y eso también va a permitir que muchos profesores sean curadores de ese contenido. Porque antes el profesor era el repositorio del conocimiento. Lo que dijera el profesor, pues era casi que sacrosanto, porque era él el que tenía los contenidos. Hoy, al contrario, el profesor va a poder curar y va a poder orientar al estudiante. Entonces, yo creo que esa es una primera oportunidad. La segunda tiene que ver con el acceso a ese capital inicial para emprender. Y es algo que nosotros, por ejemplo, desde la Fundación queremos contribuir en nuestra escala y en nuestra proporción a que así sea. Este año estamos creando el primer vehículo donde vamos a aportar recursos a muchas de las iniciativas de ustedes, de tal manera que sean sostenibles, escalables, replicables, pero qué bueno tener una red de recursos, Fondo Emprender, Impulsa, fondos privados, fondos también de alcaldías, de gobernaciones, de empresas, de tal manera que el emprendedor tenga esa oportunidad de tener ese capital semilla. Y yo creo que hay una tercera, que es la mentoría. Porque muchas veces el emprendedor lo que necesita es que alguien que haya tenido la experiencia, que haya acertado y que se haya equivocado pueda ayudar a conducir un proceso. Son tres oportunidades muy importantes que yo veo, y hay dos más que están asociadas a la formalización. Y es cómo podemos simplificarle a los emprendedores tener su primera microempresa, de tal manera que los trámites sean expeditos, de tal manera que el registro sea muy fácil, de tal manera que poder acceder, por ejemplo, a la primera tarjeta de crédito corporativa o poder acceder al primer crédito de largo plazo sean cosas que no sean privilegios de pocos. Y la otra que va de la mano con esto es la oportunidad de entrar en cadenas de valor. Porque muchos de los emprendedores, y eso lo hemos visto en muchas de nuestras conversaciones, terminan fracasando en los primeros años, es porque se quedan sin caja. ¿Y por qué se quedan sin caja? Porque a quien le están prestando el servicio no les paga oportunamente. Y por eso nosotros en el gobierno en su momento sacamos la ley de pronto pago para las microempresas y las pequeñas empresas. Pero qué importante que se generen cadenas de valor de tal manera que haya una ética para que ese emprendedor que se asocia en la producción, en la distribución o en la manera que se conecta con otros sectores, tenga también ese acompañamiento. Entonces yo creo, José Manuel, ahí hay algunas de esas primeras concepciones de oportunidades y no debemos estar esperando a ver quién, qué gobierno, qué alcalde, qué gobernador, sino ir creando un ecosistema donde eso sea posible. Y yo creo que también parte de lo que ustedes están haciendo dentro de Dreamers and Makers es que ustedes mismos están creando ese ecosistema y yo creo que es algo muy importante. Bueno, presidente, muchas gracias. No, presidente, mucho gusto. Mi nombre es Mateo. Soy el fundador de Dornic, una marca que básicamente hace esto que aquí le traje. Muchas gracias. Sí, usted me había Snacks. mostrado que además lo estabas haciendo con la semilla de Marañón y también me mostraste otros snacks que estás distribuyendo a Exacto. través de comercializadoras. Actualmente estamos en retail y nuestra visión y nuestra misión es procesar las más de 700 frutas que hay en Colombia para crear snacks únicos, que es lo que estamos haciendo actualmente. Un poco de lo que ha pasado en ese proceso, llevo un año operando donde hemos llegado a diferentes lugares, Bogotá, y Leticia, más de 40 puntos, y empezamos a identificar algo que realmente creo que es estructural dentro de Colombia.
y es el tema de la brecha de desigualdad que hay con el productor. Aprovechando ahorita que hablaban del tema de oportunidades y el tema de cómo ir a llevar esas oportunidades a esas poblaciones de pronto que tienen desventajas. Quiero que hablemos de los productores y acá le voy a poner como un reto. Yo he hablado con emprendedores, con empresarios dentro del podcast que tenemos en la marca. Uno de ellos es Mario Hernández. Hay una experiencia de Mario Hernández que me llama mucho la atención y era que él, cuando estaba en Capitanejo, había como una finca con muchos tomates de árbol desperdiciados. Esa experiencia a mí me hace preguntarme algo. ¿Cómo se desperdicia el producto colombiano único sabiendo que hay tanta demanda por parte de empresas y consumidores finales? Y es que sabemos que el productor está siendo un tomador de precios, no un empresario visible y real. Desde la perspectiva de Iván Duque, ¿cómo es ese modelo que deben crear las empresas del sector privado para de manera estructural apoyar a los productores que se vuelvan empresarios y potenciar ese talento que muchas veces es visto como el productor que está allá, pero no es visto como el empresario que merece ser reconocido? Yo creo, Mateo, que ese es uno de los temas quizás que a mí más me ha movido el alma cuando tiene que ver con el sector agropecuario de Colombia, sobre todo el sector agrícola. Yo recuerdo que en el gobierno, con el ministro Andrés Valencia en su momento y con Rodolfo Sea, hablábamos de cómo darle certidumbre al productor. Y ahí salió un proyecto muy bonito que se llamaba Coseche y Venda a la Fija. ¿Y en qué se basaba? En una realidad que tienen muchos productores en Colombia y es producen en la zona rural y van a vender y se tienen que encontrar con un intermediario que en muchas ocasiones les da por la cabeza. Y son más de 6. ¿No? Entonces, ¿cómo les da por la cabeza? Lo obligan a vender muy cerquita a los costos de producción, luego los márgenes de ganancia del productor se disminuyen y muchas veces termina perjudicado en la cadena. ¿Cómo romper esa situación? Era tratar de generar ese enlace entre los productores y los compradores y poder hacer contratos de largo plazo, de suministro por varios años, con unos precios definidos para el productor. Entonces el productor sabe cuánto le cuesta producir y sabe a cuánto va a vender y lo acuerda. Y adicionalmente tiene una perspectiva de largo plazo, porque muchas veces lo que le pasa al productor es que cosecha tras cosecha van cambiando sus realidades. Y en la medida que mejoran los precios, lo que hacen los intermediarios es que apretan más al productor para ganarse más margen en la venta final. Entonces, eso lo empezamos a cambiar y llegamos a tener más de 300,000 productores asociados con ese sistema. Pero, ¿a dónde quiero llegar con esto? No se trata solamente de contarte una experiencia de gobierno, sino decir, ahí es donde hay que cambiar el chip. Y ahí es donde hay que buscar que ese chip no dependa solamente de si el gobierno de turno le da una prioridad o no. Entonces sí creo que hay que generar muchos más contratos éticos entre productores y compradores finales, de tal manera que podamos incorporar estos elementos. Pero ¿qué necesita el productor para que eso funcione? Necesita, primero, capital. El productor necesita poder acceder a crédito. Por eso esos contratos de largo plazo son tan importantes, porque eso le permite al productor ir a un banco y pedir el crédito, que lo hablamos ahora, Manuela, en la educación financiera. Porque ya tiene aquí su contrato, le dicen que le van a pagar a tanto, en tanta cantidad, a tal precio y por tantos años. Entonces, eso ayuda a desencadenar esto. Segundo, microseguros, Mateo. Porque el productor muchas veces termina siendo afectado o por un choque climático, inviernos, sequías, o por un choque de tasa de interés, o por un choque de precio. Entonces, el microseguro para el pequeño productor es fundamental. Y yo creo que hay otro elemento cada vez más diciente y es la tecnología. Porque hoy, con la tecnología, yo puedo saber quiénes son mis proveedores, yo puedo hacer comparación de precios, yo puedo buscar la logística, donde me sale más barato, puedo buscar centros de acopio y puedo pactar en la duración del contrato ese comprador final en dónde y de qué manera quiere que yo le ponga el producto.
Esos son cosas que yo creo que son fundamentales. Es importante cuando el Estado ayuda, pero yo creo que es más importante cuando ese tipo de acuerdos no dependan del Estado, sino que estén propiciados para poderse adelantar entre los actores privados. Pero ese para mí es el camino para enfrentar ese reto. Muchas gracias, Iván. De verdad me llevo todo ese feedback y es algo que estamos Pues yo, construyendo. Mateo, yo el otro día, porque además me mostraste otros que tenías con chocolate, ¿no? No, O no era, tenemos de marañón, de banano, pues, de de banano me pitaya. mostraste unos, me Sí, sí, sí. mostraste estos, me dijiste que estabas entrando a grandes superficies. Entonces ahí Exacto. yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Qué esperas en ese contrato con la gran superficie? De tal manera que no termines colgado porque te piden órdenes de magnitud que de pronto no tienes hoy. ¿Cómo ha sido ese relacionamiento? El contexto general es que somos un holding empresarial donde hay tres marcas. Una de estas es Durnico, otra es Origiterum, que se encarga de mostrar que el origen es la tierra. En esta desarrollamos todo tipo de salsas, vinagres, entramos con el vinagre y otra que es de condimentos. ¿Qué pasa? Dentro de Durnico es que desarrollamos Colombia Imparable, que es toda esta vertical que lo hemos venido haciendo a lo largo de la historia. Hemos comprado a campesinos, pero lo que estamos haciendo es hacerlo de manera estructurada y de manera en cooperación con alcaldías, gobernaciones, empresas que estén en zonas rurales. Lo que estamos haciendo con las grandes superficies es, primero, amplificar nuestro impacto. ¿A qué me refiero con impacto? Entre más volumen nosotros podamos tener, más volumen vamos a tener de transformación de las frutas, de los productos que tenemos y a la vez más volumen vamos a tener para comprarle a más productores a su vez. Y otro de lo que menciona, evidentemente, ahorita estamos en negociación con una gran superficie que es de Hard Discount. Hard Discount es un modelo que a nivel logístico, a nivel de costos, exige bastante. Lo que estamos buscando es llevar ese producto, evidentemente Durnico es un producto un poco premium, no low cost, a los lugares donde están dispuestos a pagar, primero por el concepto que estamos haciendo, que es llevarlo único de Colombia al mundo entero, y segundo por el producto que es único, las frutas únicas de Colombia, que son las que estamos trabajando directamente con el productor y hacer visible la historia y el perfil del productor, no solo con Durnico, sino con las otras empresas que hemos venido creando en el ecosistema de Durnico que lo hacemos por medio del podcast. Qué bien, Mateo. Bueno, y por este lado, Sí, ¿cómo vamos? ¿bien tú? ¿Cómo están, compañeros? Qué dicha de verdad estar acá presente con grandes líderes de las tres generaciones. Esto creo que es de orgullo para todos, en especial para mí. Mi nombre es Valentina Regocés, orgullosamente vallenata. Y hoy sí me quiero tomar el atrevimiento porque tenerlo acá creo que es una dicha para todos. Yo le voy a Vale, hacer dos vale. preguntitas. Soy una joven activista y emprendedora social desde la ciudad de Valledupar, Cesar. Y una de las cosas que muchas veces me ha motivado en este camino es venir de territorios que realmente se evidencia mucho falta de oportunidades, se evidencian prácticas políticas que hacen que los jóvenes o tengan que salir de sus territorios o tengan que acoplarse para poder tener un desarrollo económico o simplemente seguir adelante. Es por eso que nace mi iniciativa Juvenari, que es el de poder acompañar y apoyar a jóvenes emprendedores del Cesar. ¿A través de qué? De certificaciones, de cátedras, capacitaciones, certificadas con unidades de emprendimiento, cámaras de comercio, para ese fortalecimiento de sus unidades productivas. Pero más allá del componente teórico, que es como la base de todo, tenemos los espacios de visibilidad con ferias de emprendimiento, donde ya hemos podido impactar a más de 500 jóvenes emprendedores en el Cesar. A su vez, también fui beneficiaria de poder ser seleccionada y viajar con usted a Israel, conocer los principales centros de innovación en Jerusalén, Tel Aviv. Y ahí me di cuenta de la importancia de que es creer en que la innovación puede ser cultura de país. Yo le pregunto, aquí la primera pregunta, ¿qué cree que necesita Colombia para crear o formar verdaderos ecosistemas de innovación desde las regiones? Primero que todo, Valentina, no sabes cómo me alegra que estés aquí en esta conversación. Y recuerdo mucho también una conversación que tuvimos en Israel. ¿Y qué significa innovar? Que a veces sofisticamos demasiado ciertos términos que se pueden simplificar, pero no por ello minimizar. La innovación es cómo hacemos las cosas mejor, cómo hacemos las cosas más eficiente, cómo hacemos las cosas con más impacto y cómo hacemos las cosas de tal manera que puedan beneficiar a más personas.
Y así es como empiezan los planteamientos de la innovación. Miren, y yo tengo una hija de 19 años, nuestra hija mayor, y ella nació en el año 2007, Valentín. Y seguramente algunos de ustedes son de esa misma época, y ustedes nacieron en un año revolucionario. Ese fue el año donde Steve Jobs lanzó el iPhone. Antes los teléfonos eran solamente para llamar y de pronto para mandar algún mensaje, pero puso en un teléfono toda la música, toda la literatura, o una buena parte de la literatura, imágenes, cámaras. O sea, nos puso en la mano una nueva conversación, una nueva forma de conectarnos. Y ustedes son producto de eso. Se toman fotos, comparten contenidos, casi que es una herramienta que ustedes tienen a disposición, y el computador que tiene ese teléfono es más rápido que el computador más grande del mundo hace 50 años. Y ese mismo año, ese mismo 2007, Jeff Bezos lanzó Kindle, que era una forma de democratizar todo el contenido que existía, por lo menos en literatura y también en medios de información. Pero ese mismo año, Jack Dorsey lanzó Twitter. El año anterior, en el 2006, ya habían lanzado Facebook. Ese mismo año apareció la plataforma Watson, que fue de los primeros desarrollos públicos de inteligencia artificial. Y ese mismo año, por ejemplo, fue cuando empezaron los primeros sistemas inteligentes de Android a estar en telefonía móvil. Es decir, empezó una revolución y ya hoy ustedes son testigos porque han crecido con todas estas tecnologías y ahora tienen la inteligencia artificial generativa. Entonces, innovación tras innovación tras innovación. Y hemos visto también innovaciones en los sistemas de comunicación, hemos visto innovación en los sistemas de transporte. Ustedes han visto la revolución de los vehículos eléctricos, han visto la eficiencia de los vehículos. Ustedes están viendo cómo se ha abaratado el transporte en muchos lugares del mundo, donde es mucho más fácil conectarse. Ya hay aerolíneas low cost, cosas que antes eran casi que imposibles de concebir. Es decir, en todos los sectores ustedes han visto esto, y también lo hemos visto en agricultura. Cómo somos más eficientes en el uso del agua, cómo somos más eficientes en el uso de las semillas. Casi que sector por sector yo les diría, mire, estamos presenciando una revolución. Ustedes van a ser parte de una generación donde muy seguramente, y no se rían, van a vivir 100 años por la revolución del biohacking, que cada vez va a ser mucho más cercana y más accesible a la sociedad. Entonces, todo esto, ¿por qué lo digo? Porque la innovación requiere plantearse esas preguntas todos los días. Y no es solamente cuando están las grandes tecnologías. A veces las innovaciones empiezan con pequeñas cosas. ¿Cómo voy a ser más eficiente a la hora de enseñar? ¿Cómo voy a ser más eficiente a la hora de aprender? ¿Cómo voy a ser más eficiente a la hora de transportarme? ¿Cómo voy a hacer más impacto con los proyectos que ustedes tienen? Y la innovación va desde la innovación social hasta la innovación gubernamental, la innovación empresarial, la innovación desde los centros académicos. Pero eso requiere plantearse eso todos los días, requiere invertir en eso todos los días y requiere también no tenerle miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos el pánico de, ¿será que la sociedad me va a castigar si fracaso? Y si hay algo que tiene que remunerar el intentar y a veces equivocarse, es la innovación. Entonces, esto todo requiere del ecosistema. Primero, los colegios tienen que ayudar a formar innovadores. Y más en esta revolución de la inteligencia artificial, donde muchos trabajos van a ser sustituidos, hay que saber hacer cosas. Y hay que saber hacer muchas cosas. Hay que ser generalistas y especialistas al mismo tiempo. Entonces, ahí yo creo que es donde empieza también la revolución, y valga la redundancia, hay que innovar desde la educación para tener un mejor ecosistema de innovación. Hay que innovar en la forma como se construyen estas redes. Dreamers and Makers es una innovación, y la forma en la que estamos tejiendo la red entre ustedes es una innovación, donde podemos equivocarnos, podemos acertar.
pero se requiere esa visión de ecosistema y ahí Estado, universidad y sector privado es fundamental, pero también la formación desde la familia y la misma formación y los hábitos que ustedes crean tienen que ser pro innovación. Entonces, espero con eso contestarte un poco, Valentín. No, claro que sí. Créame que esto es de vocación. Uno aprende mucho en este tipo de espacios, por eso los exalto siempre. Estamos incidiendo en el sistema integrado de emprendimiento e innovación para la Universidad Popular del Pero Cesar. tú cómo quisieras, por ejemplo, innovar también en tu comunidad y cómo lo estás haciendo con tu proyecto. Bueno, a través del proyecto no esperamos solamente quedarnos en capacitaciones, porque eso es lo que hemos venido tratando de realizar con las diferentes administraciones en los municipios del departamento del Cesar. Hemos podido ya incidir en grupos pequeños. ¿Qué queremos nosotros? Ya transformarlo para que sea una plataforma que pueda haber mayor, como usted lo decía, eficiencia en el poder llegar a esos jóvenes que necesitan de esos fortalecimientos de sus unidades productivas, especialmente en qué tipo de temas, que es lo que nos hemos centrado, en marketing digital, en e-commerce, en cómo también transformar de lo digital, porque es importante también mencionarlo, las redes sociales han hecho que haya un cambio en todas las formas, hasta en las formas de venta y en las formas de tener un desarrollo económico. Entonces, eso ha sido una de nuestras principales como metas desde Juvenari. Queremos ya materializarlo en una plataforma digital y eso es a lo que le apuntamos. De nuevo, felicitaciones. Y queremos seguir apoyando también ese camino. A ver por aquí. Bueno, buenos días, presidente. Em, Me disculpa, estoy un poco sin voz, pero quiero agradecer mucho la oportunidad de participar en este espacio y quisiera recoger un poco de lo que han hablado mis compañeros. Sin antes presentarme, mi nombre es Luisa López, Dreamer and Maker de la segunda generación, y hoy tengo la oportunidad y la gran alegría de ser la líder del Hub de la región andina de los egresados del programa Dreamers and Makers. Y a partir de toda esta experiencia que he tenido siendo Dreamer, pero también desde mi carrera como ingeniera agrónoma y de mi sueño de ser ministra de Agricultura, quisiera preguntarle, teniendo en cuenta las debilidades que tenemos en Colombia respecto a suministros para abonos, para suministros para producción agrícola, lo que habla el compañero de los productores. Hoy en día tenemos, bueno, siempre Colombia ha contado con condiciones climáticas, de suelo, espectaculares para la producción agropecuaria, pero tenemos una debilidad y es que tenemos una dependencia grande. Y aparte de eso, hoy en día en el mundo presentamos una problemática grandísima y es que tenemos envejecimiento del campo. Entonces, usted desde ese amplio conocimiento que tiene no solamente de la política cuando gobernó Colombia, sino pues porque es un hombre que le gusta mucho explorar diversas temáticas, ¿cómo cree que podemos innovar para que los jóvenes del campo se queden en el campo, produzcan? Porque el tema, al final lo más importante es tener alimento para consumir, es como nuestra gasolina como seres humanos y es algo que se pone en vilo hoy en día por las guerras, la importación de los insumos, pues o sea, cada vez nos ponen un vaivén que es terrible, entonces esto es un poco de macropolítica ya a nivel nacional. Su merced, ¿cómo lo ve? Como jóvenes, ¿cómo podemos contribuir? Luisa, yo recuerdo que en una de nuestras conversaciones tú me hablabas de Chuachi con una pasión tremenda. Me hablabas de la comunidad y también de la aspiración que tenías o que tienes de ser algún día ministra de Agricultura y que espero además lo logres. Y yo te decía que el reto más grande que nosotros tenemos desde la Colombia rural es que tenemos que asumir y entender lo milagroso que ha sido nuestro país. Porque somos un país bendecido con recursos naturales, pero tenemos un sector agrícola que tiene que luchar contra muchos factores y principalmente, y tú lo sabes también en Choachí, muchas veces tenemos agricultura de ladera. Es decir, producimos en minifundios, en laderas, y eso tiene ya de por sí unas complejidades naturales. Después de producir, ¿cómo hacemos escala? ¿Cómo logramos cooperativismo y cómo logramos definir precios que sirvan para un conjunto más amplio de productores? ¿Cómo accedemos a los insumos? ¿Cómo accedemos también a
la extensión a esos servicios de capacitación para extender la producción, el acceso al crédito, el acceso al microseguro, y cómo también después de producido, cómo podemos soñar con exportar o suplir también los mercados nacionales en un país que tiene esas tres cordilleras que son, así como son de hermosas, son de complejas para la logística, porque encarecen el transporte de muchos alimentos. Entonces, yo creo que si uno empieza primero a darse cuenta que es un milagro lo que hemos hecho y que el campesino de Colombia, el productor agropecuario de nuestro país, es una persona valerosa, con coraje, con templanza, con resiliencia, y que lo que está buscando son ese acceso a esos mínimos de oportunidad. Yo creo que ahí viene una transformación estructural porque tenemos más de 8 millones de hectáreas que podrían estar disponibles rápidamente para ampliar la producción agrícola, pero eso requiere invertir en suelos. Eso requiere también en que nos salgamos de esa mentalidad que el minifundio es una forma de hacer política social rural y el latifundio entonces es castigado, porque es que el latifundio puede ser de pequeñas cooperativas de productores y la escala es fundamental. Pero también decías algo y es, está envejeciendo el campo, pero es que está envejeciendo Colombia. Hoy en día podemos tener cerca del 13% de nuestra población en personas mayores de 65 años. Pero va a ser el 30% en 3 décadas o menos. Y eso está pasando en el país, pero además las tasas de natalidad están bajando. Entonces, en país envejece, mucha gente quiere salir, joven quiere salir del campo a buscar más oportunidades en las ciudades y eso no lo podemos cambiar a la fuerza, pero tenemos que adaptarnos y tenemos que adaptarnos con que ojalá el innovador que se forme pueda seguir viendo al campo con una gran oportunidad, pero también cómo desde el campo se generan los incentivos empresariales para desarrollar las oportunidades de distintas escalas productivas que tenemos en el país. Ahí es donde yo creo que tenemos que construir con gobernaciones, con alcaldías, con el gobierno nacional, pero con las empresas, que esa capacidad de valor agregado se fortalezca. Y ojo, el mundo necesita más alimentos. La población del mundo sigue creciendo. Y América Latina es la región que tiene mayor capacidad de exportación de alimentos y tiene una concentración de la tierra arable del planeta en mayor proporción que otros lugares del mundo. Entonces, ahí yo creo que vamos a tener que trabajar muy de la mano y yo también te invito, Luisa, para que hagámonos las preguntas donde tenemos que innovar. Tú quieres innovar, estás innovando. Y me acuerdo que me hablaste del uso de la tecnología para poder saber precios y saber cuándo es mejor acercarse a los centros de acopio y cómo a partir de ahí el productor tiene mejores herramientas. Sí, digamos que en eso sí valoro mucho porque en nuestro viaje a Israel pudimos también visibilizar muchas formas que quizás nos amplió mucho la mente, pero también nos permitió ver que sí se puede y que seguramente necesitamos hacer un poco más de ayuda institucional para llegar a esos niveles. Gracias. Pero yo no puedo dejar de hacerte una pregunta también a ti. ¿Por qué y para qué quieres ser ministra de Agricultura? Bueno, eso nació resolviendo un dilema muy duro que tuve en mi vida, porque cuando yo empecé estudiando ingeniería química y luego me di cuenta que necesitaba más parte social en mi vida, la ingeniería agronómica lo encontré, pero también cuando me lancé al consejo de mi pueblo me di cuenta que me encantaba la política y me fui muchísimo guiada al servicio público, a trabajar en política y es algo que me apasiona. Entonces, ¿por qué quiero hacerlo? Porque ahí encontré que se une la parte técnica para la que fui formada y mi pasión de vida, porque creo que como todos acá amamos Colombia y porque considero que el sistema rural en Colombia puede ser más eficiente, puede tener y dar mejores condiciones de vida a las personas que viven en el campo
y yo quiero ser parte de esa transformación en Colombia y pues creo que lo haría muy bien siendo ministra de Agricultura. Qué bien, Luis. A ver, por este lado. Hola, buenos días, señor presidente, ¿cómo está? Mi nombre es Juan Esteban Perdomo, orgullosamente cundinamarqués, de Soacha, Cundinamarca, y estoy muy encantado de tener esta conversación conjunta, porque aquí todos estamos hablando de impacto desde nuestras organizaciones. Em, en 2015 se formuló una agenda transversal, que es la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, por la forma en la que se generó, se establecieron metodologías muy amplias, complejas de aplicar en todos esos contextos mucho más locales. Y un grupo de jóvenes en Colombia, pues, encontró en esa preocupación una oportunidad para formular Red Colombiana de Jóvenes por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros tenemos un proyecto llamado Territorio DS en el que vamos a todo el país, buscamos organizaciones de base social, jóvenes líderes, y con una metodología creada por nosotros, pues también mixta con lo que se genera desde el DANE, los ayudamos a medir su impacto y su aporte a los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, también hemos encontrado muchas preocupaciones con respecto al sistema del multilateralismo y sobre todo críticas, porque incluso creo que es una crítica global, se da esa sensación de que ese sistema no está resolviendo los problemas más apremiantes que tenemos hoy en el mundo y se está generando incluso un ambiente de desconfianza al mismo. Entonces, por el perfil y por los espacios que usted pudo representar, ¿cuál cree que es el rol de Colombia, tanto desde el Estado como de la organización social, para incidir en ese problema y en esa desconfianza del multilateralismo? ¿Y cuál va a ser nuestro papel para la agenda post-2030? Juan Esteban, me encanta esa pregunta. Y me encanta el foco también en los objetivos de desarrollo sostenible. Me ha pasado una cosa hasta simpática que en la actividad política, como que había una satanización de los objetivos de desarrollo sostenible. No sé si ustedes lo han escuchado. ¡Oh, la Agenda 2030! Se va a tomar el mundo. Esto es una cosa así. Y me parece que es tan ignorante la gente que dice eso. Porque los objetivos de desarrollo sostenible fueron construidos producto de un gran consenso multilateral de países desarrollados, de países de ingreso medio, de países quizás con muy altos niveles de pobreza, pero una identidad sobre lo básico. 17 objetivos sencillos, claríticos. ¿Para lograr qué? Para reducir el hambre, para reducir la mortalidad infantil, para mejorar los derechos de la mujer, para proteger los océanos, para descarbonizar el mundo, para ampliar la cobertura de educación digital, para poder mejorar las distribuciones de energía y el acceso a la energía, para mejorar los estándares de los mercados laborales, para tener alianzas entre distintos actores. Díganme cuál de esos 17 indicadores es una imposición ideológica sobre la humanidad para tratar de conducirla a un tormento. No, ninguna. Antes, por el contrario, son elementos sencillos, simples, claros, diáfanos, que además concatenados para darle una carta de navegación a los países. Y a mí me alegró haber construido un plan de desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, donde cada indicador de gobierno estaba vinculado a un objetivo de desarrollo sostenible, que claro, tenía como objetivo el año 2030, pero que se nos metió una pandemia en la mitad y tuvimos retrocesos y en otros hemos tenido grandes avances. Conectividad, que también está, por ejemplo, allí. Entonces, a mí me alegra que hayamos podido ver ese consenso multilateral. Y siempre tendemos los seres humanos a ver el vaso, ¿no? Entonces está medio lleno, está medio vacío. No, yo creo que el multilateralismo deja al mundo cosas positivas. Y vale la pena que las celebremos. ¿Cuáles? Uno, nos dejó una Carta de Naciones Unidas. Nos ha dejado una Corte Penal Internacional, sí, todavía con cosas por superar. Nos dejó los grandes acuerdos en materia de protección de la capa de ozono. Nos ha dejado acuerdos sobre la convivencia en el mar, sobre la conducción del transporte marítimo en el mundo.
sobre la protección de zonas costeras, con respecto a la lucha contra el terrorismo. El multilateralismo nos ha ayudado a ponernos de acuerdo en muchos de estos aspectos y nos ha ayudado también a movilizar recursos. La razón por la cual existe un Banco Interamericano de Desarrollo, un Banco Mundial, un Fondo Monetario Internacional, es porque hay consensos multilaterales. Pero esas instituciones también tienen que actualizarse, tienen que renovarse, tienen que innovar, tienen que hacer más con menos, ser más eficientes. Pero yo no comparto esa idea de que el multilateralismo es irrelevante y que no sirve para nada, porque esa es una profecía populista tratando de simplificar el sistema en el cual los países pueden coordinar sus intenciones y sus planes de largo plazo. Entonces, yo rechazo esa aproximación. Que en muchos lugares se ha visto afectado por excesos de burocracia, es cierto, que en muchos lugares no está resolviendo de pronto grandes conflictos, pero tampoco veo a nadie invitándonos, de los que tienen que ver cómo resolverlos, a que el multilateralismo sea un vehículo. Entonces, ahí podemos caer en situaciones donde no es por cuenta del multilateralismo, sino es por el rechazo a que el multilateralismo sea un vehículo eficaz para resolver ciertos conflictos. Pero a mí me parece que si los objetivos de desarrollo sostenible no existieran, habría que inventarlos. Y acuérdense que primero se llamaron objetivos del milenio. Y después tuvimos esa transición a los objetivos de desarrollo sostenible, donde Colombia aportó muchísimo en el año 2012 a que pudiéramos tener ese consenso. Entonces, yo espero que esa agenda, que ha tratado de ser satanizada bajo el concepto de la Agenda 2030 del demonio, no, es una agenda clara y que tiene mucha incidencia también en la juventud, porque está pensada por los jóvenes, para que puedan ser vehículos eficaces para lograr estos objetivos. Entonces, me alegra que estés en ese empeño. A mi esposa, María Juliana, le encanta el número 17, que es el de las grandes alianzas, y ahí, por ejemplo, surgió la Alianza por la Nutrición en Colombia, que también tenía que ver con otros objetivos. Y creo que hace bien la juventud en defender esos objetivos, porque nosotros no podemos tenerle miedo a defender ni el multilateralismo, ni defender esos principios. Por Dios, reducir la mortalidad infantil no es ni de izquierda ni de derecha. Garantizar el acceso a la tecnología no es de izquierda ni de derecha. Proteger las zonas costeras, proteger la riqueza marina, proteger los ecosistemas de alta montaña, ninguno de ellos son elementos que estén capturados por prismas ideológicos. Lo que sí es que son herramientas que nos ayudan a forjar consensos y por eso las aplaudo. Muchas gracias, señor presidente. Pero cuéntame un poquito también, ¿por qué escogiste como proyecto estos objetivos de desarrollo sostenible y cómo estás trabajando? Y cuéntame de pronto algunos resultados que ya tengas con el proyecto tuyo. Bueno, voy a empezar por los resultados que hemos generado incluso en esta generación de Dreamers and Makers. A muchos proyectos sociales que tenemos internamente, incluso emprendimientos sociales, ya le medimos el impacto y eso es útil para poder exhibirlo, por ejemplo, a grants, a premios internacionales, porque muchos de esos objetivos y el cumplimiento de los mismos son exigencias para participar en premios o en fondos de financiación. Sin embargo, pues estoy de acuerdo contigo y me adhiero a tus palabras. Yo elegí esta agenda y estos objetivos de desarrollo sostenible porque creo que son el motor o uno de los motores más grandes de la humanidad. Obviamente actualizándolos, ¿no? Hoy en día tenemos un boom de la IA con el que podemos medir mucho más fácil nuestro impacto a través de los objetivos de desarrollo sostenible. Y decidí adherirme a esta organización por lo mismo, porque creo que es el motor más grande que tenemos para resolver gran parte de los problemas que tenemos en el mundo, además. Ese término local me fascina, ¿no? Tenemos problemas que creemos que son locales, pero que están replicados en toda la esfera. Y son muy claros, no están alineados a ningún sector político. Creo que aquí nadie quiere que un niño pase hambre. Creo que todos queremos ciudades mucho más equitativas y justas, mucho más limpias. Entonces, esa es la apuesta que estamos haciendo, con muchos retos, claro que sí, pero seguimos adelante. Presidente, bueno, mi nombre es Elías Barguil, soy un joven originario del departamento de Córdoba que trabaja diariamente para mitigar la brecha de la desconexión entre los jóvenes y el Estado a través de la educación. Muchas veces se piensa que dando ayudas económicas es la mejor manera de
brindarle oportunidades a las personas. Yo creo que esas ayudas producen un alivio momentáneo, pero no producen una transformación real a largo plazo. Y eso es lo que tiene que buscar el Estado, brindar oportunidades de transformación que impacten a las futuras generaciones. Y yo creo que la herramienta más poderosa para lograrlo es la educación. La educación, sin duda, para mí es la base fundamental para el progreso y el desarrollo de la sociedad. Yo creo que una sociedad educada es una sociedad capaz de enfrentar sus problemáticas, es una sociedad capaz de crear empresa privada y por lo tanto empleo, es una sociedad que es capaz de fortalecer sus instituciones. Y sin duda yo creo que el Estado debería focalizar sus recursos y apostarle a la educación. Pero no solo a la educación, sino también al emprendimiento, que sé que es un tema el cual usted disfruta mucho hablar. Quiero preguntarle, eh, una de las banderas de su gobierno fue la economía naranja. En este sentido, mi pregunta es, ¿qué tan difícil fue implementar un modelo económico como la economía naranja en un país en el que la mayoría de los emprendedores se preocupan más por subsistir que por innovar? ¿Y qué cree que le hace falta a Colombia para que los jóvenes puedan dejar de focalizar su tiempo y su mente en subsistir y tengan más tiempo para crear, emprender e innovar? Gracias, presidente. Muy buena pregunta, Elías. Yo creo que la economía naranja es una innovación, que no es solamente un nombre. No es que con la economía naranja surgieron las industrias creativas, no, pero una forma de darle identidad, primero cromática y después de estructura. Y yo recuerdo que lanzamos ese libro en el año 2013. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya van a ser 13 años. Lo lanzamos con Felipe Buitrago para abrir el debate sobre el poder de la economía cultural y creativa en la sociedad. Y yo siempre he creído algo, y yo creo que eso es parte de esta conversación que estamos teniendo. Talento sin oportunidad es capital humano desperdiciado. Talento sin oportunidad es capital humano desperdiciado. ¿Por qué el talento está distribuido de manera casi que hiperdemocrática? No es de los afrocolombianos, ni de los del altiplano, ni de los costeños, ni de los cachacos, ni de las comunidades indígenas, está en todo el territorio. No es de los de estrato 6, no de los de estrato 1, no, está en todo el territorio. Hay talento. Entonces, la economía naranja, ¿qué es lo que busca? Darle oportunidad a ese talento. ¿Y cómo se le da oportunidad a ese talento? De muchas formas. Y por eso nosotros lanzamos en su momento las 7 Is. 1, información. Necesitamos información para tomar las decisiones. ¿Cuántas empresas se crean en este sector? ¿Cuánto se exporta? ¿Cuántos empleos directos e indirectos genera? ¿Cuál es el valor agregado? Después, ¿cuáles son las instituciones que se requieren para acompañarlo? Ahí nació, por ejemplo, CoCrea. Ahí nacieron los certificados de inversión cultural. Ahí salieron las áreas de desarrollo naranja. Ahí salieron herramientas de protección de la propiedad intelectual. Después estaba la infraestructura. Tan importante como la infraestructura energética o de agua o de carreteras, era tener infraestructura para la cultura y para las industrias creativas. Después la industria. ¿Qué incentivos? E hicimos las reformas para que aquellas empresas que surgieran en el sector creativo y tecnológico no pagaran impuesto de renta durante los primeros 7 años, siempre y cuando emplearan e invirtieran un mínimo. Y así pasamos a la integración y después a la inclusión y después a la inspiración. 7 ideas muy, muy básicas. Y yo recuerdo, y fue triste porque unos sectores más radicales cuestionaron la economía naranja porque era mía. O sea, porque yo la defendía, porque yo la había promovido, pero no por sus méritos. Y fíjense lo que ha pasado. Yo lo dije, miren, no le den palo a la economía naranja es de todos. Yo no pretendo acá sentirme el dueño de esto. Pero hace poco, la Universidad de Georgia State en los Estados Unidos sacó un reporte sobre el impacto de la economía naranja y se volvió una forma muy imparcial
de darse cuenta cómo disparó el emprendimiento. Y hoy uno de los sectores que más crece en la economía colombiana es ese, y uno de los sectores que más ha jalonado el crecimiento en los últimos años es ese. Entonces, eso está probado. Y necesitamos que haya muchas más empresas, más interacción, más incubación en la economía naranja, porque tenemos excesivo talento. Y una cosa que les voy a decir a todos ustedes aquí, puede haber mucha inteligencia artificial, pero talento artificial yo todavía no conozco. Empatía artificial yo todavía no conozco. Inspiración artificial yo todavía no conozco. Y eso es algo que lo tiene la música, las artes escénicas, las artes plásticas. Hay una conexión del creador que el que produce ese bien y ese servicio y cómo la sociedad lo recibe y cómo la sociedad se adapta y se apropia. Que hoy veamos todo ese talento colombiano triunfar en los grandes festivales de música, que veamos a los diseñadores colombianos, a los publicistas colombianos, a los bailarines colombianos. Es una forma de entender que en ese sector hay un elemento que nos hace a nosotros potencia mundial. Y si tenemos un sector en el cual somos potencia mundial, nuestro deber ético con el país es maximizarlo. Buenas, señor presidente. Soy Sebastián Ramos. Nací en Venezuela, en la isla de Margarita. Desde hace 12 años vivo en Colombia. Tengo una empresa que nació cuando yo tenía 4 años y actualmente mi proyecto es un laboratorio de liderazgo para jóvenes enfocado en que los jóvenes no pierdan ese miedo a emprender, sino que lo transformen en el motor para emprender. Porque es que nosotros encontramos que el 27% de los jóvenes en Colombia no emprenderían por miedo. Pero si nos vamos, por ejemplo, a las cifras en Bogotá, el 40% de los jóvenes en Bogotá quieren emprender o quieren ser líderes. Entonces mi pregunta va, ¿qué hace falta, ya sea como cultura o como sociedad, o qué hace falta para que los jóvenes pierdan ese miedo o no tengan ese miedo a emprender y a ser líderes? Vamos a recoger varias, porque yo sé que ya también el tiempo nos está poniendo presión, pero quiero que no se quede ninguno por compartir también parte de su experiencia y su testimonio. Casi que yo les quiero hacer la pregunta, sobre todo a quienes faltan por tener la palabra, que también nos cuenten qué es lo que más los motiva a ustedes para ser innovadores sociales jóvenes en Colombia. Ok, bueno, me presento. Buenos días, presidente. Mi nombre es Valentina Monroy. Soy cofundadora de Women Business Connect, que es un espacio, un evento de networking y relacionamiento. Creemos en el poder de las conexiones, donde buscamos inspirar, conectar y generar oportunidades de negocio. ¿Qué nos inspira, o bueno, qué me inspira personalmente a mí a generar innovación social? Ese poder de relacionamiento. Creo que algo de en todos los proyectos que se mencionan acá es las relaciones que van creando, las alianzas y esa capacidad de poder transformar en conjunto el país. Todo lo que Dreamers and Makers ustedes han logrado tejiendo esta comunidad de jóvenes también es para lograr algo a mayor escala y entre todas estas ideas que tiene cada uno, que creo que son proyectos maravillosos. Mi pregunta va dirigida a cómo usted, Iván, crea esas relaciones y esas conexiones de valor. O sea, cómo te relacionas tú para generar esas conexiones de valor genuino para poder luego crear alianzas. Vencer el miedo, yo creo que todos siempre tenemos miedo. Atreverse siempre tiene un poquito de miedo hasta que uno se atrevió. O sea, ya cuando uno dio el primer paso, ya está activamente iniciando un proceso. Y yo le digo eso muchas veces a las personas con las que he trabajado y que lo aprendí en la vida. Uno tiene que dar el primer paso. Y a veces uno se equivoca o a veces uno se transforma la idea, pero hay que dar ese primer paso. Y vencer ese miedo también significa entender que uno en la vida tiene que tener el doble propósito. Liderar, pero también seguir. Porque a veces creemos, a veces como se dice coloquialmente, a veces hay mucho cacique y poco indio. Es un dicho muy, como dijera yo, muy cotidiano. Pero todos tenemos que tratar de buscar espacios donde lideremos y también muchas veces tener activamente el espacio de ser seguidor. Porque a veces creemos que ahí es como una especie de dicotomía, ¿no? Te puedo seguir a ti en una iniciativa que tú adelantes,
Y tú me puedes seguir a mí, y tú me puedes liderar, yo lo puedo liderar cualquiera de los que está acá o otras personas de nuestra comunidad y de nuestro entorno. Entonces, es muy importante uno formarse como líder, pero también uno saberse formar como seguidor. Es vital. Y el relacionamiento. Yo siempre he creído que, voy a decirte una de las cosas que a mí no me gustan, porque a veces la gente dice, es que usted tiene muchos contactos. No, a mí no me gusta esa palabra. Me parece una palabra a veces un poco banal, o a veces exagerada, o a veces casi que materialista, por llamarlo así. Entonces, yo trato siempre en la vida de crear amistad y crear un relacionamiento. Crear un relacionamiento y un relacionamiento donde uno entiende que ese relacionamiento es una forma de capital y es una forma de riqueza. Yo soy rico en la medida que también tengo personas que enriquecen mi vida. Y a esas relaciones hay que invertirle tiempo y recursos. Recursos, y el tiempo es un recurso, pero también gratitud y también sembrar para cosechar. Entonces, eso es muy importante porque cuando la gente está viendo dónde está el contacto y se mueven de aquí para allá, la gente se da cuenta que no hay un interés genuino de pronto de construir algo a largo plazo. En Estados Unidos hay una frase que es real friends y deal friends. El deal friend, ¿no? El que es con el que voy a hacer el negocio, y el real friend, el que siempre me va a acompañar y me va a aportar. Entonces, creo que eso es fundamental en el relacionamiento. Invertirle a las relaciones también tiene que ver con decisiones que uno toma. Yo, que en la medida que van pasando los años, cada vez le huyo más a las relaciones tóxicas. O sea, no me gusta estar en ambientes donde yo llego a sentarme y entonces es la rajadera con respecto a otros. No me gusta tener conversaciones donde después de 5 minutos digo, pues, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué no hay una conversación proactiva, interesante y de aprendizaje? Y eso es frente a muchas personas, porque es que los amigos, uno no siempre tiene que pensar en los amigos que le agregan valor a uno, son las personas más ricas, más influyentes, más famosas. No, hay muchas personas que son héroes silenciosos y que son mentores silenciosos. Yo disfruto muchas veces conversaciones que he tenido con las personas menos, como dijera, que estaban menos en mi radar en un momento dado y terminan dándome tantas lecciones. Y por eso, inclusive cuando uno en la vida llega a tener posiciones de poder, posiciones de influencia, posiciones de fama, uno nunca puede perder esa humildad de reconocer que hay mentores y personas que nos van a agregar valor, que puedan estar en situaciones de absoluta escasez y precariedad frente a lo que nosotros hoy tenemos. Y eso es muy importante. Por eso, y a veces mis hijos siempre me molestan porque dicen que yo a donde llego me pongo a hablarle a todo el mundo, en un ascensor, en un supermercado, en un aeropuerto, pero he conocido mucha gente así, con la que he construido relaciones donde siempre estoy pensando también cómo puedo aportarle a la otra persona, no la otra persona que me va a aportar. Hay un escritor, profesor universitario, psicólogo, que se llama Adam Grant, que tiene un libro muy chévere que se llama Give and Take, que es como dar y tomar. Y entonces él siempre dice que en la vida hay personas que son takers, ¿no? Que siempre quieren recibir de todo el mundo, pero dice que las personas más exitosas son los givers. Hey, ¿en qué te puedo ayudar? Y uno ofrecer, ¿cómo te puedo ayudar? Y eso cambia la conversación 100%, porque tú ya tienes la posibilidad de, ok, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te puedo ayudar? Y ayudar no es que le vas a dar plata, ayudar, puede sí, pero ayudar es, ¿cómo te doy un consejo? ¿Cómo te hago una recomendación? ¿Que estás buscando un contacto en tal lado o una relación en tal lado o un cliente en tal lado? Venga, yo conozco a alguien que le puede interesar. Esa generosidad de tu tiempo, de tu dedicación, hace la diferencia.
Y yo creo que eso a mí me ha servido en la vida, en la forma en la que he construido relaciones. Porque cuando veo a alguien, no estoy pensando es, ¿qué me va a dar esa persona? Sino, ¿qué puedo también yo darle a esa persona? Y eso hace la diferencia del cielo y la tierra. Ateo. Presidente, buenas tardes. Yo soy Camilo Corredor. Soy, soy de aquí de Bogotá. Mi proyecto está enfocado en el valor público, es el Movimiento Renace. Tenemos pensado eh, ayudarle a los jóvenes a que incidan dentro de la política, del valor público y demostrarles que como nosotros, como jóvenes, sí tenemos importancia dentro de la política y que no solamente somos el futuro, sino que también somos un presente. Yo creo que un mentor más allá también de contarnos de sus proyectos, de sus empresas, no sé, en su caso de su vida política, a mí me gustaría más que todo preguntarle, no sé, eh, del Iván Duque de 20 años, ¿qué enseñanza nos daría de todo lo que usted ha vivido a nosotros que estamos tan jóvenes? ¿Qué, qué fracasos que tal vez me gustaría compartirnos? Eh, ¿Qué hazañas tal vez que, que de pronto vivamos en muchos años y que ahorita de pronto sean buenas enseñanzas? Bueno, siempre se da totazos, Camilo. Yo creo que en la vida uno tiene que agradecer los totazos. Ojalá uno pueda aprender de los totazos también de otros que también he aprendido de los totazos de otros. Me ha ahorrado algunos totazos. Pero, pero yo creo que los procesos de vida también están acompañados de muchas cosas y el mío en particular tiene como unos hitos, ¿no? Yo creo que mi relación con Dios es algo que yo valoro mucho, que a veces no hablamos de eso. Y cuando digo es, uno siempre tiene que pensar en la formación espiritual, más allá de si tienes un credo o si perteneces a una iglesia, para mí ha sido fundamental, fundamental. Me ha hecho ser más humilde, me ha hecho entenderme mejor, me ha hecho ser más consciente y me ha hecho ser más grato como persona todos los días. Lo otro que también para mí fue muy importante en todo este ciclo de vida fue respetar y aprender de las personas mayores. Muchas veces cuando uno es joven, uno tiende a minimizar los hechos y hazañas de otros y en la medida que están como en un proceso ya más de estertor de la vida, como que uno tiende a pensar que, ¿qué me va a enseñar? ¿Qué voy a aprender? Eso quizás también se lo aprendí tanto a mi mamá como a mi papá. Siempre buscar tener cercanía con la gente mayor y escuchar a la gente mayor. Y ustedes se van a dar cuenta que la gente mayor te va a dar consejos mucho más desprevenidos que los que te pueden dar a veces con ciertos contemporáneos. Ya están por encima del bien y el mal, ya no hay envidias, hay éxitos y hay fracasos, entonces son muy buenos consejeros. 3, entender que uno siempre tiene que ser aprendiz y tener mentalidad de aprendiz es querer todos los días aprender algo, aprender más y procesar más. Uno nunca se las va a saber todas y aunque sea un tema que domines, nunca pierdas el sentido de ser aprendiz todos los días. A mí yo me acuerdo que alguien me atacaba diciendo el aprendiz. Me encanta. Me encanta porque es que yo creo que en la vida cuando uno es aprendiz, uno se va dando cuenta qué cosas nuevas hay, qué cosas debo desaprender y qué cosas deben quedar siempre en el corazón. Alguien decía una frase muy bonita que decía, cultura es todo aquello que recordamos después de haber olvidado lo que hemos aprendido. Es como eso que queda pegado y que no importa la circunstancia, ahí está. Y eso para mí fue muy importante porque empecé a entender por qué la lectura vale la pena, por qué las conversaciones valen la pena, por qué tener círculos de protección y de afecto con personas que te enriquezcan. Uno de mis mejores amigos de la vida es arquitecto y bajista de jazz. Todo lo opuesto, digamos, lo que yo me dediqué en la vida, pero cada vez que tengo una conversación con él, salgo recargado. Y tengo amigos que están en el mundo de la publicidad, o en el mundo del arte, o en el mundo de la ciencia, o en el mundo también de la producción agrícola, y siempre aprendo. Entonces uno tiene que buscar tener esos círculos de amistad, casi que
que uno tiene que crear cuando uno dice, ¿cómo creo mi círculo? Un círculo que te aporte y que te ayude a crecer. Y eso a mí me ayudó a cosas que logré. Yo quise toda la vida poder ir a las mejores universidades. Y la vida me lo permitió trabajando, porque yo pues pagué mis maestrías y tuve la oportunidad de encontrar formas donde podía hacerlo. Salía a trabajar y estudiaba en la noche. Y después, inclusive después de dar la presidencia, terminé dictando clases en universidades donde yo lo había soñado, porque uno siempre tiene que proyectar en la mente lo que uno quiere. Y quise, por ejemplo, escribir, y quise ser columnista, y quise ser profesor, y quise ser en la vida multilateral un funcionario exitoso, y también lo fui, y quise trabajar en Naciones Unidas y lo pude hacer. Y tuve mentores fundamentales en mi vida que me ayudaron en todo esto, y después entrar en la política, después aspirar a la presidencia del presidente. Uno tiene que todos los días ir vislumbrando esas cosas que uno desea construir y pedírselas a Dios y construirlas uno, construir su realidad. Y te vas a encontrar con totazos, te vas a encontrar con ingratitud, te vas a encontrar con agresividad, te vas a encontrar con gente que quiere desacreditarte, con gente que quiere humillarte, con gente que quiere minimizarte, con gente que quiere acabar con todo lo que has construido, porque es una forma donde muchas personas satisfacen o su envidia o también el deseo de que nadie tenga lo que ellos de pronto no han logrado por sus frustraciones. Y ahí sí también lo digo como lección, uno no puede quedarse atrapado en eso. ¿Saben cuál es la mejor forma de derrotar a quienes piensan así? Con el éxito. Pero nunca uno igualándose ni en el odio, ni en la envidia, ni en la agresividad. Eso es fundamental. Y yo creo que después podemos hablar de cosas específicas, pero esas son lecciones que yo te comparto muy del corazón, Camilo. Bueno, presidente, primero muchísimas gracias por estar acá. De verdad que para nosotros es un placer que usted nos haya invitado a este espacio tan importante que precisamente finaliza toda esta edición de su podcast. Yo vengo de una de las regiones más hermosas de Colombia, la región del Pacífico colombiano, específicamente un territorio que ha sido desafortunadamente también azotado por la violencia, de Tumaco. Y esta fue precisamente una de mis La perla del motivaciones, la Pacífico. perla del Pacífico, así es. Esta fue una de mis motivaciones para crear NARPI, una fundación que nace precisamente para mitigar todo el tema de las violencias, pero también para fortalecer las habilidades sociales y personales de los jóvenes que desafortunadamente todos los días están en riesgo de ser caldo de cultivo para organizarse en grupos delincuenciales. Ahora mismo somos más de 15.000, es una emoción súper grande porque revisábamos nuestras bases de datos y nos hemos dado cuenta del poder tan inmenso y de la capacidad tan impresionante que hemos tenido. De esos 15.000, 7.000 jóvenes hemos logrado acompañar para su proceso de ingreso a la educación superior, a la universidad. 4 han sido nuestras universidades aliadas, afortunadamente universidades privadas, que han permitido no solamente que personas del Pacífico colombiano, que desafortunadamente todos los días están en riesgo de cualquier tipo de violencia, puedan estudiar hoy en una educación superior y que se puedan soñar también desde este espacio una forma de construir tejido social. Mi pregunta específica para usted, señor presidente, es cuáles han sido los problemas estructurales en la región del Pacífico colombiano que no han permitido no solamente el avance, sino que han permitido que este lastimoso territorio siga en este ámbito de la violencia, que muchas personas desafortunadamente no tengan las posibilidades que hoy, por ejemplo, en el país, en el centro sí se tiene. Pero también ligada a esta pregunta, ¿cuáles cree usted que son las estrategias que podemos utilizar en Colombia para que la región del Pacífico colombiano no solamente pueda ser mejor a nivel de infraestructura, sino también a nivel de educación y de calidad de vida? Muchísimas gracias. Qué pregunta tan bien formulada y que lo motiva a uno a tantas reflexiones, ¿no? Yo creo que hay unos temas que pueden ser obvios, pero siempre hemos tenido unas desconexiones geográficas complejas. Tumaco es la perla del Pacífico, pero la conectividad de Tumaco hacia el centro del país es muy difícil. Inclusive en el mismo departamento de Nariño es difícil. Entonces, esa yo creo que es una barrera natural. 2, yo creo que en general el desarrollo de Colombia ha sido muy paradójico, que
el desarrollo en la costa Caribe es mucho más sólido que el que hemos tenido en la costa Pacífica, teniendo en la costa Pacífica quizás el lugar donde entra y eventualmente sale también la mayor parte de carga que entra en nuestra economía. Y, y yo creo que ahí ha faltado de pronto también cosas que van desde la clase dirigente, la clase política, y la forma en la que se financia, se apoya y se estimula los desarrollos empresariales. Y de alguna manera también los corredores de criminalidad organizada le han hecho un daño terrible al Pacífico colombiano porque se volvieron corredores de narcotráfico en algunos lugares y entonces hay una captura de los grupos armados por reclutar jóvenes, por controlar esas economías ilícitas, que no es solamente las drogas, está el contrabando, está el tráfico de minerales, está el tráfico de personas, en fin. Y, y ahí sí hace falta también un rediseño y una arquitectura institucional grande. Y por otro lado, yo también creo que nos ha faltado mucha más integración humana, porque esa población afrocolombiana del Pacífico, por lo general, casi nunca tiene una integración constante con el interior del país. Entonces, y yo lo he dicho muchas veces y lo digo con respeto, muchas veces cuando yo he hablado con dirigentes de la comunidad afrocolombiana, como que la abogacía en temas la centran siempre todo regionalmente. Y yo sí quisiera ver mucha más presencia de las personas de nuestro litoral pacífico en la toma de decisiones más allá del interés genuino que tienen en su población y en su geografía. Y es algo que por lo menos desde el gobierno lo hice y me sentí muy orgulloso de haber tenido una representación muy importante de miembros del gabinete del litoral pacífico colombiano. Tuvimos 3 ministras que venían del litoral. Obviamente, muchos más funcionarios en otras escalas. Pero eso para mí era importante porque era traer el pensamiento desde una visión afrocolombiana al litoral pacífico para resolver los problemas estructurales del país, no solamente los del litoral pacífico. Y yo creo que nos han faltado también mecanismos de movilización de inversión de largo plazo y estabilidad en los objetivos de largo plazo en infraestructura, en educación, en salud. Pero yo tengo unos recuerdos muy lindos de Tumaco. Hicimos ejercicios interesantes también para sustitución de cultivos, con agroforestales, con el cacao. Hicimos también proyectos importantes con palma. Y yo me acuerdo que yo hice una promesa y era terminar la carretera de la Espriella Río Mataje, que tuve el honor de inaugurarla con el presidente Guillermo Lasso de Ecuador, que era una forma también de darle salida, volver a abrir el mercado de la piangua, poder también llevar inversión en economía cultural y creativa. Y de hecho, mi segundo viaje como presidente de la República fue a Tumaco. Yo el 8 de agosto del 2018 estaba en San Andrés y el 9 estaba en Tumaco y el 10 estaba en Tibú. Eran promesas que yo había hecho de dónde queríamos estar. Y, y sí, tenemos una deuda histórica y a veces lo digo así, o sea, no me da pena compartirles a ustedes esto. El periodo de un presidente es muy corto, o sea, son 4 años, pero yo tampoco es que esté abogando porque se extienda, sino lo que estoy diciendo, hay que trabajar esos 4 años intensamente, tratar de uno de tomar decisiones así germinen después, así sean los logros de otros, no importa. Y yo sí creo que en el Pacífico colombiano nos ha hecho falta esa sindéresis y esa coherencia constante en políticas de Estado para transformar esas comunidades. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un gran placer para mí estar acá. Pues me presento, mi nombre es Valentina Peña Fernández. Soy pues líder de mi comunidad desde las mujeres en áreas STEM, pero también soy fiel creyente que las áreas STEM son una herramienta de transformación social. Es por esto que mi historia, bueno, mi proyecto nace desde una historia personal. Mi madre es cuidadora de mi hermano que tiene una enfermedad huérfana y desde muy pequeña vi cómo muchas mujeres dejaban de lado sus sueños y oportunidades por dedicarse a la labor del cuidado. Y mi plataforma se basa y está enfocada en ayudar a estas mujeres para que puedan tener oportunidades económicas
y también oportunidades de educación que de pronto en su momento no tuvieron acceso a ellas. Es por esto que me gustaría hacerle la pregunta, señor presidente, ¿cómo cree que Colombia y el mundo puede visibilizar y reconocer las labores del cuidado, especialmente en mujeres, y cómo las áreas STEM pueden ayudar y ser clave para la transformación social de Colombia y el mundo? Muchas gracias. Valentina, gracias por esa pregunta. Y, disfruté mucho cuando hablamos en el bootcamp, ¿no? Y me contabas, porque yo creo que nos hace falta mucha más empatía en Colombia con los cuidadores. Porque es que el cuidador no se prepara para ser cuidador. Algunos sí, pero el cuidador muchas veces tiene que encontrar con esa responsabilidad. Es una responsabilidad también dura, desgaste emocional tremendo, porque estás con un familiar que quieres, pero que también requiere de tu atención, de tu cuidado, de tu motivación. Y siempre tienes que estar bien. Siempre tienes que estar empáticamente dispuesto a dar valor. Entonces, reconocer bien esa función, saber cómo se remunera también esa función. Y la remuneración no es solamente la remuneración pecuniaria, sino cómo la sociedad ayuda a tener mecanismos de acceso a la educación, a la seguridad social, etcétera, etcétera, reconociendo la existencia de los cuidadores, es algo que para mí es trascendental. Y yo creo que necesitamos mucha más pedagogía sobre eso y mecanismos a través de cómo podemos apoyar. Y tú decías las áreas STEM, ciencias, tecnología, ingeniería y matemática. Digamos, si hacemos la traducción al español. Ahí, hoy en día, la inteligencia artificial va a ser fundamental para los cuidadores. La gente no habla mucho de esto, pero que hoy podamos tener un agente que, si yo tengo una persona adulto mayor que está en su casa, que lo va a despertar a la hora que es, que le va a avisar en qué momento se tiene que tomar el medicamento, que le va a decir si ya se tomó ciertos indicadores de su salud que son fundamentales. Mira, para las enfermedades que son mentales, fundamental. Y también la tecnología para permitir el disfrute de la vida. Y la ciencia para tratar de mejorar la recuperación de estas personas. Entonces, te felicito por esa iniciativa y creo que el reto que también tenemos desde I+D es cómo podemos ponernos retos y encontrar esos pequeños proyectos de innovación. Gracias. Bueno, nos quedan 3, ¿no? Que también por intervenir. Un cordial saludo para mis compañeros Dreamers, a usted, presidente, por el espacio y por el tiempo. Soy José Vicente Ramírez Silva, tengo 19 años, soy de Honda, Tolima, Dreamer and Maker de segunda generación. Mi proyecto consiste en la dirección logística para eventos con jóvenes con discapacidad para generar ese granito de arena de inclusión. Hablando pues de inclusión, ¿usted cómo cree que la innovación social pueda generar una garantía, una seguridad para que los jóvenes no sean excluidos, hablando de jóvenes con una discapacidad? Muy bien. Voy a recoger las 3, José, y voy a referirme a las 3. Buenas tardes, señor presidente. Me presento, soy Andrés González, un joven de 18 años, soy emprendedor y visionario. En este momento yo tengo una empresa que se llama T-Generate, es una empresa que se enfoca en la optimización energética y en mejorar y crear infraestructura de carga para vehículos eléctricos en Colombia. Yo le quería hacer la pregunta, con la llegada del fenómeno del Niño, la creciente demanda en costos energéticos y asimismo con la demanda y la ineficiencia energética que tienen las empresas y los hogares en Colombia, ¿de qué manera cree y qué estrategias de uso de la energía cree que son eficientes en Colombia para reducir esa demanda? Y asimismo, ¿qué papel y qué rol juegan las startups como la mía para países como Colombia que tienen gran potencial en crecimiento y desarrollo energético? Muy bien. Bueno, mi nombre es Avi, tengo 18 años y mi iniciativa nace desde la innovación, pero desde el hogar. Tengo una fundación, Fundación Impulsar, donde lidero niños y jóvenes y también una iniciativa en alianza con la parte de emprendimiento social, una pastelería-repostería. Lo que hacemos es enseñar ese arte a madres cabeza de hogar para que puedan replicarlo como modelo de negocio. Además, las vinculamos con empresas, con contratos, para que puedan tener ese sustento. Tú hablabas de que
La innovación nacía desde la educación y yo creo que también nace desde el hogar, desde esas zonas donde, por lo menos yo me enfoco acá en Bogotá, en Bosa, desde esas zonas donde no llega tantas las oportunidades o donde los niños no ven a sus padres, donde quienes los crían, pues obviamente son incidencias donde está la parte criminal, donde no hay comida y no hay muchas oportunidades. Entonces lo que hacemos es que las madres también desde la casa puedan tener esa forma de generar dinero. Y bueno, creo que de la conversación que hemos tenido, muchas de las preguntas que quizás tenía, ya como cada una de esas aristas ha, ha tenido su respuesta, entonces pues quiero regalarle que pues es la última pregunta, quisiera regalársela a quienes están viendo el podcast y es, ¿de qué manera crees tú que esa innovación social, eso que parte desde el corazón, que rige como esa motivación, qué consejo le das a una persona, a un joven que aún no ha comenzado su iniciativa social, pero que quiere comenzarla? Yo creo que aquí hay tres temas que son innovación social, se encuentra en las dos preguntas de ustedes, pero también el tema energético. Entonces, ¿por dónde quiero empezar? Hablemos del lado de la innovación social. Es que la innovación social es algo que hay que dedicarle, tenemos que dedicarle tiempo y entender que es una herramienta, porque el innovador social, ¿qué quiere? Quiere una mejor sociedad, una sociedad más integrada, una sociedad más justa, una sociedad con más oportunidades. Pero ahí entramos también en un terreno donde ¿quién es la persona que en una sociedad genera empleo? Sí, el gobierno da empleo, sí, pero los que generan empleo de manera dinámica son los empresarios, micro, pequeños, medianos, grandes. Entonces la innovación social nos tiene que ayudar a ver cómo multiplicamos el talento en función de las oportunidades empresariales para tener más empleo, tener empleos formales y tener empleos formales de calidad. Pero la innovación social también nos tiene que ayudar a cómo prevenimos violencia, cómo prevenimos enfermedades transmisibles, cómo prevenimos desigualdad, cómo cerramos brechas, cómo garantizamos mejor conectividad. Entonces la innovación social y uno de estos dos elementos, ¿qué necesita? Primero, superar bien las trampas del diseño, que las iniciativas sean sostenibles, replicables y escalables. Que se puedan sostener, que puedan ser replicadas por otros y que a su vez puedan escalar, crecer en tamaño y en impacto. Eso, por lo menos para mí, es fundamental. Eso requiere capital, requiere formación, requiere perseverancia y requiere también la capacidad de conectar puntos dentro de un ecosistema. Porque ¿qué es un ecosistema? Lo que aquí estamos viendo. Sí, está en la fundación, está el trabajo nuestro, pero es que el ecosistema ustedes mismos lo están desarrollando. Fíjense las competencias que hemos visto hoy. Agricultura, juventud, tecnología, valor público, alimentos y educación financiera. Objetivos de desarrollo sostenible, formación. Esto es el ecosistema. Y ahí es donde en el ecosistema tenemos que ser capaces de decir, venga, pongo un reto. ¿Cómo creen ustedes que podemos ser más eficientes en el uso de la energía? ¿Por qué? Porque tenemos recursos que pueden ser estresados, que es lo que nos pasa ahora con el fenómeno del niño, tú lo decías. Pero hay un fenómeno también que está ocurriendo. La gente está comprando más vehículos eléctricos y llegan a los edificios y no hay estaciones de carga y empiezan a meter el carro en todos los enchufes y entonces el edificio termina consumiendo más energía y eso en qué se transfiere, en el costo de la administración, porque alguien tiene que pagar eso. Y ya está pasando en varias ciudades del país donde en un edificio que no tenía carros eléctricos el consumo se disparó y resulta que es en áreas comunes. Entonces, ¿qué es lo que la energía nos tiene que ayudar a resolver? ¿Quién la genera? ¿Con qué fuente? Si es renovable o no convencional, ¿cómo la almaceno? ¿Cuánto me cuesta almacenarla? ¿Cómo la distribuyo? Porque tiene impactos en la sociedad. Tiene impactos donde va a necesitar más capacidad de generación, más capacidad de distribución, más capacidad de almacenamiento, lo que ya dije. Pero por otro lado, ¿cómo desde la innovación social podemos crear sustitución
de muchas de las cosas que generan presión y estrés sobre la misma fuente. ¿Cómo podemos ser más eficientes en el consumo del hogar? ¿Cómo podemos ser más eficientes en el consumo empresarial? ¿Cómo podemos construir con mejores materiales? ¿Cómo podemos aprovechar más la luz natural? Y eso nos conecta a todos. Es una innovación social, pero también es una innovación empresarial. Y lo que yo espero es que todo innovador empresarial o emprendedor innovador sea en función de su empresa un innovador social. Y que también todo innovador social, aunque esté en terrenos donde no necesariamente es fácil tener la sostenibilidad, sí tenga metodologías de trabajo, de organización, de toma de decisiones que partan de la base de formatos empresariales para ser más rigurosos en sus indicadores, en su gestión y en la forma como contribuye a la sociedad. Y eso es lo que yo creo que estamos construyendo todos acá. Y yo quiero agradecerles de verdad esta conversación porque, miren, 3 generaciones de Dreamers and Makers, donde ustedes han visto, nuestro objetivo acá es dar herramientas que son valores, principios, técnicas, competencias, pero acompañarlos a ustedes para que esta red crezca, la red se nutra y ustedes ayuden a transformar sus comunidades de manera activa. Y eso para producir y construir un mejor país. Y me siento muy contento que hayan estado aquí en este podcast 102 de 3 respuestas, donde cerramos un ciclo de 2 años y vamos a hacer una gran promoción de los contenidos que hemos tenido, pero seguir aprovechando todas estas herramientas para compartir con los demás. Me siento muy orgulloso de compartir con ustedes y aún más orgulloso de saber que ustedes son dignos Dreamers and Makers que están colaborando para tener una mejor Colombia. Muchas gracias. Let's go.